Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy cambiamos de set, cambiamos de lugar del siempre aburrido, la pared blanca. Y quise compartirles esta reflexión que el otro día estaba analizando, estaba pues pensando sobre la lujuria, sobre esas situaciones que nosotros vivimos o que nos hacen sentirnos bloqueados o que nos muestra muchas veces la vida que por ese camino no es, pero nosotros nos aferramos a avanzar hacia ese camino. A mayoría de las veces, por ejemplo, cuando se tiene algún bloqueo de dinero, cuando no se tiene esa abundancia o esa suficiente economía como quisiéramos, yo creo y tengo esa creencia de que si eso no nos llega, o si eso no lo tenemos en este momento, ocupamos aprender algo de eso para tenerlo o para obtenerlo. Por ejemplo, las personas que no tienen dinero y que de repente no se sacan la lotería o les llega alguna herencia y les dan mucho dinero, muchas veces ese dinero los destruye, los hace ser mucho más ávaros, los hace ser mucho más egoístas. Por eso se dice que el dinero simplemente saca tu verdadera esencia, saca lo que eres. Y creo que eso tiene mucho que ver en el por qué esa persona o esas personas antes de tener pues ese dinero, esa economía holgada, pues no lo tenían. Y era precisamente porque no estaban listos para tener ese dinero, no estaban preparados, mejor dicho, para administrar ese dinero. Y creo que la vida, Dios, quien tú creas, el universo, es tan sabio que sabe que si te da eso te va a destruir. Y por eso muchas veces no nos da eso que nosotros tanto queremos o tanto anhelamos, porque aún no estamos listos para eso. Imagínate un niño que a lo mejor quiere ayudar a la cocina, a su mamá, y dice, mamá, yo quiero ayudarte a picar la cebolla, el jitomate, lo que sea. Y hace sus rabietas y le pide, le llora, mamá, yo quiero ayudarte. Y la mamá evidentemente no lo hace que le ayude porque sabe que se puede dañar con el cuchillo, sabe que se puede quemar con la estufa, sabe que puede ocurrir algún accidente o va a ensuciar mucho. De alguna forma la mamá lo está protegiendo, pero ese niño no sabe que lo están queriendo proteger y ellos quieren evidentemente desde ese deseo ayudar, pero muchas veces no se da precisamente por eso, porque el universo nos dice no, por ahí ese camino no debe de ser. Imagínate una persona que se droga, y de hecho hay personas millonarias que se pierden en los vicios, se pierden en las drogas, se pierden en todo esto precisamente porque no supieron saber crecer su mentalidad, saber crecer interiormente. Y ese dinero, esas drogas o esa mala información que tuvieron o esa mala administración de sí mismos los destruye y muchas veces los hace estar peor de como empezaron. Hay muchos artistas también que les llega la fama de repente y como su mentalidad o su crecimiento personal no está alineado con eso que estaban viviendo o recibiendo en ese momento, no supieron qué hacer y se destruyen. ¿Y a qué voy con todo esto? En el tema de la sexualidad que nosotros vivimos o que las personas que vivimos durante muchos años en la lujuria o en estos vicios sobre la sexualidad, creo que Dios o la vida nos dio esa limitación, por ejemplo a mí en la eyaculación precoz de no poder vivir o disfrutar una sexualidad como yo la deseaba. Aún así, teniendo esa eyaculación precoz que evidentemente mentalmente me limitaba a mí a hacer esas cosas o a estar con las personas o mujeres que yo quería o como yo quería, aún así, teniendo esa limitación entre comillas, aún así yo siento que permití que me destruyera porque me forzaba a hacer eso. Yo aún así sabiendo que no tenía un buen desempeño sexual, aún así yo me ligaba, aún así yo me gastaba todo el dinero en mujeres, en salidas, en demás. Y eso realmente me destruyó porque me generó un vacío interior.
al querer llenar con esas mujeres, al querer llenar con esa lujuria, al querer llenar con esas sensaciones de placer momentáneo, aún así teniendo esa limitación, yo me forzaba y decía, no, esto va a ser diferente y con esta mujer va a ser diferente y ahora sí va a ser diferente. Pues yo creía que allá afuera iba a ser diferente y que mis resultados iban a ser diferentes con el simple hecho de cambiar de mujer o de querer cambiar algo externo. Pero realmente el cambio, yo siempre les digo que es interior. El cambio viene desde y para nosotros. Y cuando nosotros entendemos que cuando nosotros cambiemos desde ese interior, cuando nosotros entendamos que todo está en nuestra mente, en esas creencias, en esos vacíos que están en nosotros, que queremos llenar con algo externo, pero que eso algo externo no lo va a llenar hasta que nosotros entendamos qué es eso que nosotros no hemos sabido integrar en nosotros mismos desde nuestro interior, reconocernos desde quien somos. Ahí, en ese punto de encontrar, de quiebre, de entender todo esto, ese limbo o ese punto es donde nos hace ver la parte más oscura de nosotros. Esa parte oscura de nosotros es precisamente esa lujuria, esa falta de límites hacia nosotros y esa falta de amor propio hacia nosotros también, para saber y entender que eso que estamos haciendo nos está destruyendo. Yo ahora lo entiendo y lo veo, que si una persona no sabe disfrutar o gozar o administrar eso poco que tenemos, no vamos a poder obtener más, porque ese es el verdadero reto para nosotros. Saber vivir y experimentarnos y administrarnos desde eso poco aparente que tenemos o justo que tenemos, para poder saber, aprender y administrarnos más. Nosotros, por ejemplo, de niños no pudiésemos resolver algún problema matemático mucho más complejo, como la raíz cuadrada de no sé qué, si aún no sabemos sumar y restar, o no sabemos multiplicar, o no sabemos usar la calculadora. Entonces debemos vivir ese proceso, debemos de observar en qué proceso estamos y no forzarnos. No estoy diciendo que te sientas en esa zona de comodidad y que te quedes ahí. Pues me dijo César que no nos forcemos, sino de que me estoy forzando hacia esa autodestrucción. Ahorita se me viene a la mente cuando yo estuve estudiando nutrición, la carrera era de paga. No saben cuántos sacrificios, cuánto me tuve que forzar para terminar una carrera que al final de cuentas ahorita ni la ejerzo. Todo lo que tuve que hacer, tuve que pedir prestado, tuve que endeudarme, tuve que estar venirme caminando en la noche, sufrir asaltos, incluso tuve que, sí, reconocer que tuve que robar, iba a decir pedir prestado, pero pues no lo pedí prestado, lo tomé, ese dinero para pagar la mensualidad en ese día, porque si no pagaba ese día no podía presentar un examen y para mí era importante pagar el examen, pero a la vez me hizo llevarme a tomar esa decisión, que al final de cuentas se dieron cuenta que tomé ese dinero y por eso digo, pues sí, de alguna forma lo tomé, lo robé o lo timé, porque no lo pedí. Y tuve que forzarme o esforzarme tanto para eso que ahora lo digo, ¿para qué tanto? ¿Para qué me tuve que esforzar tanto si al final de eso no era lo que yo quería? Yo lo hacía desde mi ego para demostrarle a mis familiares de que yo sí podía y sí era capaz y de que podía hacer algo o alguien en la vida, como si una carrera me diera esa sensación de sentimiento de ser algo o alguien en la vida, desde mi ego y desde mi poca conciencia que tenía. Y el hecho de que hoy esté aprendiendo a administrar mi dinero, a no derrochar, a saber decir que no a mí mismo, a ponerme límites, es saber y entender que eso que estoy aprendiendo, que también que el no aprenderlo y el decir no pasa nada, yo lo controlo, me llevó a precisamente a tener una gran cantidad de deudas, que aún las tengo, pero que estoy administrándome y sabiendo decir que no, sabiéndome decir esto es prioridad y no estar comprando tonterías pues simplemente para quedar bien. Yo no soy de comprarme cosas caras o celulares, pero
O sea, es como saber que lo que tengo hoy, como por ejemplo este celular, pues es lo que necesito en este momento para llegar a ti, a estas personas, a lograr, a generar y empezar a crear mi marca personal. Que evidentemente lo que venga constante con esto que voy a estar haciendo me va a dar mucho más economía, me va a dar mucho más crecimiento y me va a dar la posibilidad de a lo mejor adquirir un mejor teléfono, un mejor micrófono, estar en mejores lugares, estar en, no sé, diferentes cosas que me hagan sentir mucho mejor, pero hoy esto es lo que necesito. Y a eso voy, a no forzarnos a endeudarnos para tener el mejor iPhone o endeudarnos para irnos a las vacaciones que en este momento no nos podemos dar ese gusto en este momento. Pero no quiere decir que no te lo puedas dar. Simplemente obsérvate y haz esa aceptación de tu vida, de qué estás haciendo en tu vida hoy que te hace sentir mal. Yo me sentía mal al gastar sabiendo que no tenía ese dinero y lo estaba pagando con la tarjeta y yo sabía que no lo iba a poder pagar. ¿Por qué? Porque eso que estaba comprando se elevaba de mi presupuesto, que en ese momento no sabía que debía tener un presupuesto para gastos y para inversiones y para demás. Y al entenderlo ahora digo, pues claro, ahora entiendo por qué esa falta de límites hacia mí, esa falta de conocimiento me llevó a generar esa deuda. Y en el tema sexual es lo mismo. Ahora entiendo por qué yo necesitaba tener esa sensación de tener a una mujer siempre a mi lado, de querer tener siempre relaciones sexuales, querer tener una mejor relación sexual para satisfacer a más mujeres, para sentirme el mejor hombre y el mayor hombre cogelón del mundo. Pero una necesidad desde un vacío interior. Cuando trabajé y entendí esa lujuria en mí, entendí que eso era un vacío que solamente se iba a llenar desde el amor de mí, que lo que estaba buscando allá afuera era ese amor o esa energía femenina, el amor de mamá, evidentemente que yo creí que no tuve, pero que ahora lo reconozco en mí, que yo me estoy maternizando, me estoy paternizando, que voy a hablar más de eso. El maternizar y el paternizarnos es la base de sentirnos nosotros completos, sentirnos llenos, sin la necesidad de necesitar, valga la redundancia, de algo, de alguien externo, de un papá o de una mamá, sino de ser nosotros ese mamá y ese papá, desde esa energía femenina, desde esa energía masculina interior, integrándolo en nosotros. Y creo que esto es lo que todos necesitamos, pero nos perdemos allá afuera buscando el exterior, el ego, la mente nos distrae tanto, hay tantos distractores, hay tantas, pues sí, distractores que nos hacen sentir que necesitamos eso, tanta necesidad era la palabra que quería decir, que creemos que necesitamos eso, pero realmente no lo necesitamos. Yo siempre digo que lo que nosotros tenemos es el sueño de alguien que no lo tiene. Si tú tienes vida hoy, es el sueño de alguien que hoy ya no la tuvo o no la tiene porque se siente limitado, se siente enfermo. El coche, la casa que tú tienes, el celular que tú tienes es el sueño de alguien que no lo tiene. Tal vez tú tienes un celular viejito, como es mi caso, no es tan nuevo, pero alguien a lo mejor que tiene un cacahuatito, que no le sirve su pantalla bien, o no se escucha, o no graba. Yo lo tengo y ese es el sueño de esa persona que no lo tiene. El coche de los sueños, a lo mejor de alguien. Tú dices, no, yo tengo un bochito, pero ese bochito le serviría a alguien que a lo mejor todo el día va y camina una hora de ir de regreso a su trabajo, o que va y regresa mojándose y tú no te mojas porque tienes tu bochito, aunque ya se esté destartalando y aunque suene todo, pero esa persona quisiera ese bochito para no irse mojando, no irse en el sol o no cansarse tanto como tú lo evitas hacer. Y ese bochito que tú tienes, tal vez tú tienes un sueño de tener una camioneta Mercedes-Benz y esa persona que tiene ese Mercedes-Benz, su sueño es tener otra camioneta y se fijan, es algo interminable. Por eso es disfrutar eso e ir logrando tus sueños, ir proponiéndote esas cosas, ir aprendiendo sobre todo de ese aprendizaje con las herramientas que el día de hoy tienes, porque si tú no sabes utilizar esas herramientas que tú tienes, así como el niño que quiere ayudar a su mamá con las herramientas que mamá tiene pero que no sabe utilizarlas, es importante que nosotros aprendamos a utilizar todas esas herramientas que tenemos sin forzarnos a adquirir más o nuevas
con lo que ya tenemos hoy, sino que la misma vida nos va a ir mostrando, nos va a ir generando esas condiciones, esa economía, ese tiempo, esas posibilidades para hacerlo. Pero no forces la vida, esfuérzate tú en mejorar desde el interior. No forces esas cosas que tú dices, es que yo quiero esto porque lo quiero desde ya y porque siento que lo necesito. No, no necesitas nada. Lo único que necesitas es escucharte, ir hacia tu interior, fortalecerte mentalmente, concentrarte en eso que tú quieres y hacerlo cada día. Desde el amor, desde el deseo, desde la fe de que eso va a ser, y no desde el esforzarte y endeudarte y hacer eso que sabes que está mal, pero que tú simplemente lo haces porque crees que lo necesitas en este momento. Así que estas herramientas que tienes son las necesarias y las que necesitas. Si tú tienes una pareja, ya no busques parejas allá afuera. Si tú ya encontraste la respuesta en estos videos, ya no busques más allá afuera. Quédate con esto. Porque nos perdemos de tanta información, nos perdemos de tanto allá afuera, que hace eso, que nos perdamos y que no creamos en nada, y que nos distraiga de esa verdadera respuesta o desde esa verdadera solución que ahí está, y que si tú la estás buscando y estás viendo estos videos es porque tú estás buscando cómo mejorar tu sexualidad, estás buscando cómo mejorar tu ser, estás buscando cómo trascender esos vicios, esos vacíos, esos miedos, y que evidentemente no lo vas a hacer desde algo externo, lo vas a hacer desde algo interior. Yo siempre les digo, ve a tu interior, vayan a su interior, pregúntate qué quieres. Yo te puedo decir mil y un cosas, te puedo dar mil y un consejos, pero si tú no lo aplicas, si tú no lo reconoces en ti, va a ser mucho más complicado porque tú no lo estás haciendo. No esperes que alguien o yo o alguien te diga qué hacer. Yo solamente te voy a mostrar el camino, cómo lo hice para que tú lo hagas. El trabajo lo vas a hacer tú, yo no voy a hacer ese trabajo por ti. Es como querer ir al gimnasio y querer que el instructor entrene por ti y tú te pongas mamado, ¿no? Tú debes hacer ese trabajo, tú debes hacer esa integración, tú debes hacer ese reconocimiento, y el trabajo está en ti. El esfuerzo debe de venir de ti, desde tu interior hacia el exterior, no al revés. Así que busquemos ese reconocimiento interior, busquemos esa paz interior, busquemos ese amor interior que está en nosotros y reencontrémonos con Dios desde nuestro interior para hacer y tener eso que queremos. Si tú quieres hacer y mejorar tu sexualidad, este es tu canal. Si quieres adentrarte más en estos temas, te invito a mi Instagram, @yo soy César Álvarez, en donde ahí compartimos toda esta información, en donde las salas de No Más Un Rapidín te apoyamos y te compartimos toda esta información a través de los cursos, las mentorías, los acompañamientos, para que logres ese objetivo, no te sientas solo, te sientas acompañado y sobre todo sientas esa hermandad, ese acompañamiento de que es posible hacer esto y de que tú también lo puedes hacer. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, ve hacia tu interior y recuerda que siempre la respuesta está en tu ser.